¿Te sientes abrumado por las tormentas de la vida? En los momentos más oscuros, cuando la esperanza parece desvanecerse, hay una fuente inagotable de fuerza y dirección: la sabiduría bíblica. Este video te llevará a descubrir cómo las promesas de Dios y su guía eterna pueden transformar tu debilidad en fortaleza, tu duda en confianza y tu desesperación en esperanza renovada. No importa cuán intensa sea la tormenta que enfrentas, con estos consejos prácticos inspirados en las Escrituras, podrás caminar con fe firme y un corazón seguro en el propósito divino. Quédate hasta el final y encuentra la paz que necesitas. La vida puede ser un constante navegar entre aguas tranquilas y tormentas inesperadas. Esas tormentas, aunque universales, golpean de manera diferente a cada persona. Puede ser una pérdida repentina, una traición, un diagnóstico difícil o la presión acumulada de responsabilidades que parecen inabarcables. En esos momentos, el corazón clama por respuestas, pero las dudas pueden ahogar la fe. ¿Cómo enfrentamos estas pruebas sin perder la esperanza? La Biblia no evita estas preguntas, al contrario, las aborda con franqueza y profundidad. En el Evangelio, según Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, vemos a los discípulos enfrentarse a una tormenta furiosa mientras navegaban con Jesús. El miedo los consumió, creyendo que todo estaba perdido, pero Jesús les mostró una verdad transformadora. Él tiene el poder de calmar cualquier tormenta, no solo externa, sino también dentro de nuestro corazón. Este relato nos recuerda que incluso cuando sentimos que Dios está distante, su presencia está más cerca de lo que imaginamos. La adversidad es un terreno fértil para el crecimiento espiritual. En medio del dolor, la desesperación puede cegar nuestro entendimiento, pero es ahí donde las promesas de Dios resplandecen con mayor fuerza. Romanos capítulo 8, versículo 28 afirma: sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de los que han sido llamados conforme a su propósito. Este versículo no solo consuela, sino que nos asegura que hay un propósito incluso en las circunstancias más desafiantes. En este video exploraremos cómo superar las tormentas de la vida con una fe inquebrantable, cimentada en la palabra de Dios. A medida que avancemos, descubrirás principios bíblicos prácticos que transformarán tu perspectiva y fortalecerán tu espíritu. ¿Te has preguntado por qué algunas personas enfrentan las pruebas con paz mientras otros se quiebran? ¿Qué secreto poseen los que perseveran con esperanza? La respuesta no está en nuestra fuerza, sino en la profundidad de nuestra conexión con Dios. El mundo nos enseña a depender de nuestras propias habilidades, pero las Escrituras nos invitan a confiar plenamente en el poder divino. Esa confianza no solo nos renueva, sino que nos permite ver nuestras tormentas como oportunidades para acercarnos a Él. Prepárate para sumergirte en un viaje de fe, esperanza y transformación, porque Dios no solo calma las aguas, también fortalece a quienes confían en Él para atravesarlas. Las tormentas de la vida nos desafían a mirar más allá de lo visible, pero para ello, primero debemos reconocer su verdadera naturaleza. No son simples accidentes ni eventos aleatorios. Tienen un propósito que trasciende nuestra comprensión inmediata. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 al 22, vemos a un hombre justo enfrentar una pérdida inimaginable. En un solo día, Job perdió su riqueza, a sus hijos y su estabilidad. Sin embargo, incluso en su dolor declaró: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Este testimonio nos enseña que las tormentas pueden ser una prueba de nuestra fidelidad y confianza en Dios. A menudo nos preguntamos: ¿por qué permite Dios que enfrentemos dificultades si nos ama? La respuesta no está en el sufrimiento mismo, sino en lo que produce en nosotros. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, nos exhorta a considerar como motivo de gran gozo
cuando enfrentamos diversas pruebas, porque ellas desarrollan perseverancia, fe y carácter. Este proceso puede ser incómodo, incluso doloroso, pero es una herramienta divina para moldearnos a su imagen. Las tormentas nos enseñan a depender de Dios, recordándonos que nuestra fuerza es limitada, pero su gracia es suficiente. En el Evangelio según Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33, Pedro nos da un ejemplo vívido de cómo reaccionamos ante las tormentas. Al caminar sobre el agua hacia Jesús, su fe lo sostuvo mientras mantenía su mirada en el Señor. Sin embargo, al prestar atención al viento y las olas, comenzó a hundirse. Esta escena ilustra cómo las pruebas nos llaman a enfocarnos en Dios, no en las circunstancias. Cuando permitimos que el temor domine nuestra perspectiva, nos alejamos de la fuente de nuestra fortaleza. Es esencial recordar que las tormentas no son un castigo, sino una oportunidad para crecer. Dios, como un alfarero amoroso, nos moldea a través de las pruebas para cumplir su propósito en nosotros. Isaías capítulo 64, versículo 8 dice: «Nosotros somos el barro, tú el alfarero, todos somos obra de tu mano». Cada desafío que enfrentamos es una herramienta que Él usa para perfeccionar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Al reconocer esto, podemos enfrentar las adversidades con una actitud diferente. No se trata de negar el dolor o ignorar la dificultad, sino de cambiar nuestra perspectiva. Al entender que Dios está usando cada tormenta para cumplir un propósito divino, podemos encontrar paz en medio del caos. Esta comprensión es el primer paso para transformar las pruebas en un testimonio de su fidelidad. Cuando enfrentamos tormentas, la primera pregunta que surge en nuestra mente es: ¿cómo puedo mantener mi fe firme en medio de esta adversidad? La respuesta está en la palabra de Dios. Las Escrituras no son simplemente un texto antiguo, sino una fuente viva que ofrece dirección, consuelo y fortaleza en los momentos de prueba. En el Salmo 119, versículo 105, se nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino». Esta afirmación resalta la importancia de la Biblia como una luz en medio de la oscuridad. En medio de la confusión y el miedo, la palabra de Dios proporciona claridad y nos muestra el camino a seguir, aun cuando las circunstancias parecen insuperables. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran la fidelidad de Dios en tiempos de dificultad. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este versículo es un recordatorio poderoso de que, sin importar la magnitud de la tormenta, Dios está presente para sostenernos. En lugar de permitir que la adversidad nos desanime, podemos aferrarnos a estas promesas y experimentar la paz que solo su palabra puede darnos. Sin embargo, para que la palabra de Dios tenga este poder transformador, es necesario meditar en ella de manera constante. No se trata solo de leerla de manera superficial, sino de sumergirnos en sus verdades y permitir que éstas transformen nuestro pensamiento y nuestras emociones. Jesús nos enseñó esto cuando, en el Evangelio según Mateo capítulo 4, versículo 4, respondió a la tentación de Satanás con las palabras: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esta enseñanza subraya que la palabra de Dios es esencial para nuestra vida, más allá de nuestras necesidades físicas. Necesitamos alimentarnos espiritualmente a través de su palabra, especialmente cuando las pruebas nos agobian. Una manera práctica de fortalecer nuestra fe mediante la palabra es establecer un tiempo diario de lectura y reflexión.
Aunque las responsabilidades diarias pueden ser abrumadoras, dedicar unos minutos cada día para estudiar las Escrituras nos ayuda a mantenernos conectados con la verdad divina. Al comenzar el día con la palabra de Dios, nuestra perspectiva cambia y nos sentimos más equipados para enfrentar cualquier desafío que surja. Por ejemplo, el versículo de Juan capítulo 16, versículo 33, nos recuerda que aunque en el mundo tendréis aflicción, debemos tener confianza, pues Cristo ya ha vencido el mundo. Este tipo de promesas nos infunden esperanza y nos dan la fortaleza para perseverar en medio de las dificultades. Además de la lectura personal, otro paso esencial para profundizar en la palabra es la meditación. Esto significa no solo leer los versículos, sino interiorizarlos y reflexionar sobre su significado en nuestra vida cotidiana. Meditar en un pasaje clave como Filipenses capítulo 4, versículo 13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», nos ayuda a recordar que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo. Estos versículos nos llenan de confianza, renovando nuestra fe y preparándonos para enfrentar los días más oscuros con la certeza de que no estamos solos. Un recurso adicional que puede ser de gran ayuda es la memorización de versículos. Si logramos recordar pasajes clave, como Romanos capítulo 8, versículo 37, que dice: «Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó», tendremos un arsenal espiritual listo para cuando lleguen los momentos difíciles. Estos versículos se convierten en una herramienta poderosa en nuestra vida diaria, guiándonos, alentándonos y recordándonos el amor y poder de Dios en todo momento. Finalmente, el estudio de la palabra no debe ser una actividad solitaria. La comunidad cristiana juega un papel fundamental en el crecimiento espiritual. Participar en estudios bíblicos en grupo o compartir versículos con amigos y familiares crea un ambiente de apoyo mutuo y aliento. En Proverbios capítulo 27, versículo 17, se nos dice: «El hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». La interacción con otros cristianos nos permite crecer juntos en fe y aprender unos de otros. Al compartir nuestras luchas y victorias, nos fortalecemos mutuamente y nos ayudamos a mantenernos firmes en la fe. La Biblia no solo ofrece respuestas, sino también ejemplos de personas que enfrentaron grandes adversidades, pero que al aferrarse a la palabra de Dios fueron capaces de superar las pruebas. El relato de José, por ejemplo, es un testimonio inspirador de perseverancia y confianza en Dios. A pesar de ser vendido como esclavo, encarcelado injustamente y separado de su familia, José nunca perdió la fe en el propósito divino. Al final, fue exaltado a una posición de gran poder y fue un instrumento de salvación para su pueblo. Génesis capítulos 37 al 50. Este tipo de historias nos demuestra que, sin importar cuán oscuras sean nuestras circunstancias, la palabra de Dios tiene el poder de guiarnos hacia la victoria. Al fortalecer nuestra fe mediante el estudio y la meditación constante en las Escrituras, podemos enfrentar las tormentas con la confianza de que, al igual que los grandes héroes de la fe, somos más que vencedores por medio de Cristo. En medio de las tormentas de la vida, a menudo nos sentimos impotentes, como si todo estuviera fuera de nuestro control. En esos momentos, la oración se convierte en una de las herramientas más poderosas que tenemos. A través de la oración, podemos conectar con Dios, expresar nuestros miedos, nuestras cargas y, lo más importante, buscar su ayuda. Jesús, en su vida terrenal, dio ejemplo de la importancia de la oración. En el Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos 41 al 44, vemos a Jesús en el jardín de Getsemaní, orando con gran fervor antes de enfrentar su sacrificio en la cruz. En ese momento, a pesar de la angustia,
Jesús se sometió a la voluntad de su Padre, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este acto de oración no solo mostró su confianza en Dios, sino también el poder transformador de la oración en tiempos de desesperación. La oración no se trata solo de pedir lo que necesitamos, sino de rendirnos completamente a la voluntad de Dios. Cuando oramos, nos alineamos con su propósito divino, lo que nos da una paz profunda, aun cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos enseña: no estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este versículo nos recuerda que la oración no solo es un medio para presentar nuestras preocupaciones, sino también una forma de alabar a Dios por su fidelidad, agradeciendo de antemano por su provisión, aunque no veamos la solución de inmediato. La oración tiene un poder sobrenatural que va más allá de nuestras expectativas. En Santiago capítulo 5, versículo 16, se nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Esto significa que cuando oramos con fe, Dios escucha y responde de acuerdo con su voluntad. La oración no es solo una expresión de necesidad, es un acto de fe que nos conecta directamente con el poder divino. En la historia de Ana, en 1 Samuel capítulo 1, versículos 9 al 20, vemos cómo su oración ferviente y su entrega total a Dios resultaron en la bendición que tanto anhelaba: un hijo, Samuel. Su oración fue escuchada y respondida, y esto no solo le dio la bendición que deseaba, sino también un propósito más grande para la vida de su hijo, quien jugaría un papel crucial en la historia de Israel. Una de las formas más efectivas de orar es a través de la oración de entrega. En lugar de intentar controlar los resultados de nuestras dificultades, podemos entregarle nuestras preocupaciones a Dios y confiar en su sabiduría perfecta. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, se nos anima a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Al practicar la oración de entrega, liberamos nuestras cargas y permitimos que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. Esta entrega no siempre es fácil, especialmente cuando los problemas parecen abrumadores, pero es en este acto de rendición donde encontramos verdadera paz. La oración también nos ayuda a mantener una relación más cercana con Dios. No se trata solo de pedirle algo en tiempos de necesidad, sino de mantener un diálogo constante con Él. Jesús mismo nos enseñó a orar de manera continua en Lucas capítulo 18, versículo 1, donde se nos dice que es necesario orar siempre y no desmayar. Este versículo nos recuerda que la oración debe ser una práctica constante en nuestra vida cristiana, no solo algo que hacemos en momentos de crisis. Al orar regularmente, cultivamos una relación más profunda con Dios, lo que fortalece nuestra fe y nos da una mayor confianza en su dirección. Además, en momentos de prueba, la oración también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces, estamos tan centrados en nuestros propios deseos y preocupaciones que nos cuesta escuchar lo que Dios está tratando de enseñarnos. La oración, cuando se realiza con un corazón abierto, nos permite recibir la sabiduría divina y la claridad que necesitamos para tomar decisiones sabias. El Salmo 32, versículo 8, nos dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta promesa nos asegura que a través de la oración, Dios nos guiará en el camino correcto, mostrándonos el propósito que Él tiene para nosotros, incluso en medio de las adversidades. La oración, entonces, no solo tiene el poder de cambiar las circunstancias externas, sino también de transformar nuestra actitud y nuestro corazón. Al orar, nos alineamos con la voluntad de Dios
experimentamos su paz y recibimos fortaleza para enfrentar cualquier tormenta que se cruce en nuestro camino. En tiempos de crisis, la oración es el refugio seguro donde podemos descansar y encontrar la certeza de que Dios está con nosotros en todo momento. Uno de los aspectos más valiosos para enfrentar las tormentas de la vida es contar con una comunidad de fe que nos apoye. A menudo, cuando pasamos por pruebas difíciles, tendemos a aislarnos, pensando que somos los únicos que enfrentan tales adversidades. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, nos dice: si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Este versículo destaca la importancia de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Cuando uno de nosotros atraviesa un momento difícil, toda la iglesia está llamada a compartir el peso de esa carga. El poder de la comunidad cristiana radica en que no solo nos ayuda a soportar el dolor, sino que también nos ofrece consuelo, ánimo y dirección. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, se nos insta a llevar los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumplimos la ley de Cristo. Al compartir nuestras cargas, no solo aliviamos nuestro propio sufrimiento, sino que también fortalecemos a los demás. Cuando somos vulnerables y nos abrimos a la ayuda de otros, permitimos que el amor de Dios se manifieste a través de la comunidad. Y a menudo es en esos momentos que recibimos el apoyo más necesario. La iglesia no es un lugar de perfección, sino un espacio donde cada miembro es imperfecto y, juntos, podemos encontrar fuerza en la unidad. Uno de los beneficios más grandes de pertenecer a una comunidad de fe es el ánimo que recibimos de aquellos que han pasado por experiencias similares. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, Pablo nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios, podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Este versículo nos recuerda que las dificultades que enfrentamos no son solo para nuestro propio crecimiento, sino también para equiparnos para ser una fuente de aliento para otros. Al compartir nuestras historias de fe y perseverancia, podemos ofrecer esperanza a aquellos que están luchando en sus propias tormentas. Las palabras de aliento de un hermano en Cristo pueden ser una inyección de esperanza en medio de la desesperación. Además, la comunidad de fe también ofrece un espacio seguro para la oración. En Mateo capítulo 18, versículo 20, Jesús promete: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este versículo nos recuerda que la oración en comunidad tiene un poder especial. Cuando nos unimos en oración, nuestras voces se elevan como una sola, buscando la intervención divina en nuestras vidas y en las vidas de los demás. La oración grupal no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos une como una familia en Cristo, un cuerpo que trabaja junto para el bienestar de todos sus miembros. Participar activamente en una iglesia o en un grupo de apoyo cristiano también nos proporciona la oportunidad de servir a otros. En Filipenses capítulo 2, versículo 4, se nos exhorta a no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El servicio a los demás, especialmente en tiempos de crisis, no solo beneficia a los que reciben la ayuda, sino que también nos fortalece espiritualmente. Cuando extendemos la mano a los demás, encontramos una fuente renovada de gracia y propósito, lo que nos ayuda a mantener nuestra fe firme, incluso cuando enfrentamos nuestras propias pruebas. A través del servicio experimentamos el amor incondicional de Cristo, que se derrama sobre nosotros y nos capacita para dar a otros.
Otro aspecto importante de la comunidad cristiana es el acompañamiento en el estudio de la palabra. Participar en estudios bíblicos, tanto formales como informales, nos permite profundizar en la verdad de Dios, aprender juntos y desafiar nuestras perspectivas. Como se menciona en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Al reunirnos para estudiar las Escrituras, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también nos edificamos mutuamente, alentándonos a vivir conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría colectiva del cuerpo de Cristo, unida por la palabra, nos ofrece un apoyo incomparable. Finalmente, la comunidad de fe no solo nos ayuda a resistir las tormentas, sino que también nos prepara para las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, se nos enseña que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este pasaje nos recuerda que, como parte del cuerpo de Cristo, crecemos y prosperamos juntos. Al estar rodeados de una comunidad que nos ama y apoya, nos convertimos en una fuente de fortaleza para los demás y experimentamos el crecimiento espiritual que solo puede ocurrir cuando estamos conectados en unidad. Es fundamental recordar que, aunque las tormentas de la vida pueden ser intensas, hay una verdad poderosa que debe resonar en nuestro corazón. Dios está en control. Las dificultades que enfrentamos no son un azar ni una coincidencia. Son parte del plan soberano de Dios, quien tiene el control absoluto sobre cada aspecto de nuestras vidas. Este principio es claro en las Escrituras, como lo muestra en Jeremías capítulo 29, versículo 11, donde Dios nos promete: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A través de este versículo se nos asegura que, aunque las circunstancias puedan ser difíciles, el propósito divino es bueno y el resultado final será uno de paz y esperanza. La confianza en que Dios tiene el control nos da una paz profunda, incluso cuando las tormentas parecen arrasarlo todo. En Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, se nos recuerda: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay quien como yo, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde tiempos antiguos lo que aún no era hecho. Este pasaje destaca la soberanía de Dios y su capacidad para predecir y cumplir su voluntad sin importar las circunstancias. Saber que Dios está en control nos da la confianza de que no estamos a merced del caos, sino bajo la mano firme y amorosa de un Dios que ve el panorama completo. En nuestra vida diaria podemos enfrentar muchas pruebas que nos hacen dudar de esta soberanía. La enfermedad, la pérdida de seres queridos, los problemas financieros y las dificultades emocionales pueden hacernos cuestionar: ¿dónde está Dios en todo esto? Pero la respuesta está en confiar en su palabra, sabiendo que, aunque no siempre entendemos el porqué de nuestras circunstancias, Él siempre tiene un plan perfecto. En Romanos capítulo 8, versículo 28, encontramos una promesa poderosa: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta afirmación nos garantiza que, aunque las pruebas sean duras, Dios las utiliza para nuestro bien, para cumplir su propósito divino en nosotros. La clave para vivir en paz durante las tormentas es aprender a rendirnos al control de Dios. Jesús, durante la tormenta en el mar de Galilea,
Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, mostró a sus discípulos que la paz viene cuando confiamos en Él, incluso en medio del caos. Al reprender el viento y la tormenta, Jesús les demostró que, aunque las olas puedan ser fuertes, Él tiene el poder de calmarlas. Pero lo que más destaca de este pasaje es la reacción de los discípulos, quienes, después de ver el milagro, se preguntaron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La respuesta es clara: Él es el Señor soberano que controla todas las cosas, incluidas nuestras tormentas. Cuando nos rendimos a su control, experimentamos una paz que trasciende nuestra comprensión. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, se nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de que las circunstancias mejoren, sino de que confiamos en que Dios está obrando a nuestro favor. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y luchas a Él, encontramos consuelo en la certeza de que, aunque no veamos el fin del proceso, Él tiene todo bajo control. Además, confiar en que Dios está en control nos libera del miedo y la ansiedad. A menudo, el miedo proviene de la sensación de estar fuera de control, de no saber qué ocurrirá mañana. Sin embargo, al recordar que Dios es soberano, podemos enfrentar el futuro con esperanza. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta promesa nos anima a caminar con valentía, sabiendo que no estamos solos y que Dios, en su soberanía, nos dará el poder para enfrentar cualquier desafío. Es importante también recordar que el control de Dios no significa que no experimentemos dificultades. La vida cristiana no está exenta de pruebas. Sin embargo, el reconocimiento de su soberanía nos permite enfrentar esas pruebas con la certeza de que no estamos luchando en vano. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, se nos asegura: y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta promesa nos da esperanza, ya que sabemos que las dificultades son temporales y que Dios las utiliza para prepararnos para algo mayor. Por último, confiar en el control soberano de Dios nos llama a vivir con una fe activa. No se trata solo de reconocer su soberanía, sino de vivir de acuerdo con ella, buscando siempre su voluntad y sometiéndonos a su plan perfecto. La vida cristiana es un constante acto de rendición, un proceso de confiar cada día más en su dirección. Como nos enseña Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que, al confiar completamente en Dios, Él guiará nuestros pasos y nos llevará por el camino correcto. La gratitud es una de las actitudes más poderosas que podemos cultivar en nuestra vida, especialmente en medio de las tormentas. Aunque a menudo nos resulta difícil ser agradecidos cuando enfrentamos pruebas, la Biblia nos enseña que mantener una actitud de gratitud es fundamental para nuestra fortaleza espiritual. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este mandato no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra disposición a reconocer que, incluso en tiempos difíciles, Dios está trabajando para nuestro bien. La gratitud no es una respuesta natural en momentos de sufrimiento, pero es una clave espiritual para transformar nuestra perspectiva.
Cuando elegimos ser agradecidos, no solo estamos reconociendo lo bueno en nuestras vidas, sino que estamos alineándonos con la voluntad de Dios. La gratitud nos permite ver las bendiciones que aún existen a pesar de las dificultades. A menudo, cuando estamos en medio de una tormenta, nuestro enfoque se estrecha y solo vemos el dolor y la pérdida. Sin embargo, la gratitud abre nuestros ojos a la verdad de que aún en las pruebas, Dios está con nosotros y nos ha bendecido de muchas maneras. Este cambio de enfoque, de centrarnos en lo negativo a reconocer las bendiciones de Dios, puede tener un impacto profundo en nuestra vida espiritual. El ejemplo de Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, versículos 25 al 34, es un testimonio poderoso de cómo la gratitud puede cambiar nuestra situación. Después de ser arrestados injustamente, azotados y encarcelados, en vez de quejarse o rendirse, Pablo y Silas cantaron himnos de alabanza a Dios. A medianoche, mientras oraban y alababan a Dios, un terremoto sacudió la cárcel, abriendo las puertas y liberándolos. Este milagro no solo cambió su circunstancia física, sino que también transformó el corazón del carcelero, quien, al ver su fe y gratitud, se convirtió en creyente. La gratitud no solo libera nuestras almas, sino que puede desencadenar poderosos actos de Dios. Además de transformar nuestra perspectiva, la gratitud también tiene efectos terapéuticos sobre nuestra mente y emociones. La ciencia ha demostrado que la práctica de la gratitud mejora nuestra salud mental, reduce el estrés y la ansiedad, y fortalece nuestro bienestar general. Cuando enfocamos nuestra atención en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, cambiamos nuestra mentalidad de escasez a abundancia. Este enfoque no solo refleja un principio bíblico, sino que también tiene un impacto positivo en nuestra salud emocional. En medio de la tormenta, la gratitud nos ayuda a mantener una mentalidad positiva y a ver el futuro con esperanza. Sin embargo, la gratitud no significa ignorar el dolor o las dificultades. La Biblia no nos llama a ser agradecidos por el sufrimiento en sí mismo, sino a reconocer que Dios puede usar incluso las pruebas más duras para su propósito divino. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, Pablo nos recuerda: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este versículo nos invita a elevar nuestra mirada más allá de las dificultades temporales, hacia las promesas eternas que Dios tiene para nosotros. La gratitud nos ayuda a mantener nuestra perspectiva en lo eterno, incluso cuando las circunstancias terrenales nos agobian. La gratitud también fortalece nuestra fe. Cuando somos agradecidos, estamos reconociendo la fidelidad de Dios en el pasado, lo que nos da confianza para confiar en Él en el presente y el futuro. En Salmo 103, versículos 1 al 5, David expresa su gratitud a Dios por sus innumerables bendiciones. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Al recordar las bendiciones pasadas de Dios, nuestra fe se renueva y somos capaces de enfrentar las nuevas tormentas con la certeza de que, así como nos ha sostenido antes, Él nos sostendrá nuevamente. Cultivar una actitud de gratitud también nos ayuda a mantener una relación más profunda con Dios. Cuando damos gracias a Dios, estamos reconociendo su soberanía y su bondad. La gratitud nos mantiene humildes, recordándonos que todo lo que tenemos, incluyendo la fe, la salud, el sustento y las relaciones, es un regalo de su gracia. Al vivir una vida agradecida, nos alineamos más con el corazón de Dios
quien nos llama a ser agradecidos en todo momento, no porque nuestras circunstancias siempre sean perfectas, sino porque su bondad es constante y su amor inmutable. En medio de la tormenta, practicar la gratitud no solo nos beneficia espiritualmente, sino que también nos ayuda a avanzar en el camino hacia la sanidad emocional. La gratitud no elimina el dolor, pero cambia nuestra actitud hacia él, permitiéndonos experimentar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. En última instancia, al ser agradecidos en tiempos de prueba, nos alineamos más plenamente con el carácter de Cristo, quien aún en su sufrimiento dio gracias a su Padre, confiando en que todo lo que enfrentaba era parte del plan redentor de Dios. La fe en Dios no es solo una creencia pasiva, es una acción activa que nos impulsa a actuar con valentía, incluso cuando el miedo amenaza con apoderarse de nosotros. Las tormentas de la vida tienen una forma de hacernos sentir vulnerables, pero la fe nos llama a movernos hacia adelante a pesar de las circunstancias. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, se nos recuerda que por fe andamos, no por vista. Esta afirmación de Pablo nos desafía a caminar en la confianza de que Dios nos sostiene, incluso cuando no vemos la salida de nuestros problemas. La fe no depende de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Dios está guiando nuestros pasos, aun cuando el camino parece incierto. Cuando enfrentamos situaciones que nos aterrorizan o nos dejan sin fuerzas, la fe activa es lo que nos permite actuar. En el Evangelio según Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33, el apóstol Pedro dio un paso de fe al salir de la barca y caminar sobre las aguas hacia Jesús. Aunque al principio su fe lo sostuvo, el miedo a las olas lo hizo dudar y comenzar a hundirse. Este relato es una poderosa lección sobre cómo la fe nos permite hacer lo imposible, pero también nos muestra que el miedo puede desviar nuestra atención de Dios y hacernos vacilar. Sin embargo, al igual que Jesús hizo con Pedro, Él está listo para alcanzarnos cuando nos hundimos en nuestras dudas. La fe, entonces, no significa que nunca vamos a dudar, sino que, incluso en nuestras dudas, podemos clamar a Dios, sabiendo que Él nos levantará. Actuar con fe también significa tomar decisiones valientes basadas en la promesa de Dios, no en las circunstancias visibles. A menudo nuestra mente nos susurra que no somos capaces, que las probabilidades están en nuestra contra. Sin embargo, la fe nos desafía a ver más allá de lo que es posible para el ser humano y a confiar en que Dios es capaz de obrar milagros. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto implica que, aunque no tengamos pruebas visibles de la solución a nuestros problemas, la fe nos da la certeza de que Dios está trabajando en el proceso y que su voluntad se cumplirá en el momento adecuado. La fe activa no solo se manifiesta en momentos de crisis, sino también en las decisiones cotidianas. Actuar con fe es decidir, día tras día, confiar en que Dios está presente en cada momento de nuestra vida, guiándonos a través de las pequeñas y grandes decisiones. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos instruye: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este versículo nos anima a no depender de nuestra sabiduría humana, sino a entregar cada parte de nuestra vida a Dios y confiar en su dirección. Al hacer esto, no solo damos pasos de fe, sino que también abrimos la puerta a la intervención divina, permitiendo que Él enderece nuestros caminos y nos guíe a través de las adversidades. Es importante también reconocer que la fe activa requiere perseverancia. No basta con creer una vez y esperar que todo se resuelva de inmediato. La fe es un ejercicio continuo que requiere que nos mantengamos firmes,
incluso cuando las dificultades persisten. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Este versículo destaca que la fe no solo nos permite resistir la tormenta, sino que también nos transforma en el proceso, fortaleciéndonos y preparándonos para los desafíos que vendrán. La perseverancia en la fe nos lleva a una madurez espiritual, donde nuestra confianza en Dios se profundiza y nos da la fuerza para enfrentar cualquier dificultad. Actuar con fe también implica una disposición para dar pasos, aunque no entendamos completamente el panorama. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dijo a Abraham: Ve de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham obedeció, aunque no sabía a dónde iba ni qué le deparaba el futuro. Este tipo de fe, que se manifiesta en la obediencia a Dios sin conocer todos los detalles, es la fe que nos llama a dar pasos valientes, confiando en que Dios nos guiará a medida que avanzamos. Al igual que Abraham, debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y caminar hacia lo desconocido, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso. Finalmente, la fe activa se ve reflejada en nuestra capacidad para enfrentar el futuro con esperanza. Aunque las tormentas puedan ser intensas y las dificultades parezcan insuperables, la fe nos da la certeza de que no estamos solos. Dios es fiel y su promesa es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Al vivir con esta convicción, podemos caminar con valentía, sabiendo que aunque el futuro sea incierto, nuestra fe en Dios nos da la fuerza para enfrentar cualquier desafío con confianza. En este video, hemos explorado cómo fortalecer nuestra fe en medio de las tormentas de la vida, recordando siempre que la adversidad, lejos de ser un obstáculo insuperable, es una oportunidad para acercarnos más a Dios y experimentar su poder transformador. Hemos visto cómo reconocer la naturaleza de las pruebas nos permite enfrentar la adversidad con una perspectiva más amplia, entendiendo que cada tormenta tiene un propósito divino y que en medio de ellas Dios nos ofrece un crecimiento espiritual profundo. La clave para superar las tormentas está en edificar nuestra fe sobre la palabra de Dios. Al sumergirnos en las Escrituras, encontramos la dirección y la sabiduría que necesitamos para seguir adelante. La Biblia no solo nos da promesas de consuelo, sino que también nos desafía a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sin importar lo que nos rodea. Meditar en su palabra diariamente, memorizar versículos clave y compartir la fe con otros son prácticas que nos fortalecen, especialmente en los momentos de prueba. La oración, como vimos, es otro pilar fundamental para superar las tormentas. Es a través de la oración que nos acercamos a Dios, expresamos nuestros miedos y preocupaciones y entregamos nuestras cargas a Él. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que transforma nuestro corazón, dándonos paz y confianza en la soberanía de Dios. Al aprender a orar con fe y esperanza, podemos ver cómo las dificultades se convierten en oportunidades para experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda. La comunidad cristiana también juega un papel crucial en este proceso. Ninguno de nosotros está llamado a enfrentar las tormentas de la vida en solitario. La Biblia nos enseña que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Y al hacerlo, no solo aliviamos el sufrimiento de nuestros hermanos, sino que también encontramos apoyo y consuelo en momentos de dificultad. La iglesia, los grupos de oración
y los amigos cristianos son instrumentos de Dios para alentarnos y ayudarnos a mantener la fe firme. Además, hemos visto que confiar en la soberanía de Dios es esencial para encontrar paz durante las tormentas. Cuando entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas, podemos enfrentar las adversidades con la certeza de que no estamos solos. Su voluntad es perfecta y, aunque no siempre entendemos el porqué de nuestras pruebas, podemos descansar en la promesa de que todo tiene un propósito divino. Al confiar en su soberanía, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual nos fortalece y nos da la capacidad para perseverar. La gratitud, como actitud continua, es otra clave poderosa. Ser agradecidos en medio de las pruebas nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. Al reconocer las bendiciones de Dios, incluso en tiempos difíciles, nos alineamos con su voluntad y experimentamos una paz profunda que solo Él puede otorgar. La gratitud no solo nos permite ver lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino que también nos ayuda a enfocarnos en lo eterno, más allá de lo temporal. Finalmente, actuar con fe, no con miedo, es un principio que nos impulsa a movernos hacia adelante. La fe activa nos desafía a tomar decisiones valientes, a confiar en las promesas de Dios y a caminar con valentía, incluso cuando no entendemos completamente el futuro. Al dar pasos de fe, nos alineamos con el plan perfecto de Dios para nuestras vidas y experimentamos su poder y provisión en cada paso que damos. La fe no es solo una creencia pasiva, sino un acto continuo de obediencia y confianza. A lo largo de este video, hemos aprendido que las tormentas de la vida no son el fin, sino el comienzo de un proceso de transformación y fortalecimiento en la fe. Cada uno de estos principios, la palabra de Dios, la oración, la comunidad, la soberanía divina, la gratitud y la fe activa, nos prepara para enfrentar las dificultades con un corazón confiado y una fe firme. Al aplicar estos principios, podemos estar seguros de que Dios, en su fidelidad, nos llevará a través de cualquier tormenta y nos permitirá salir más fuertes y más cerca de Él. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de reflexión y enseñanza. Espero que los principios que compartimos hayan tocado tu corazón y te hayan dado una nueva perspectiva para enfrentar las tormentas de la vida con una fe más fuerte y una esperanza renovada. Si algo de lo que hemos hablado te ha resonado, te invito a que lo compartas en los comentarios. ¿Qué aprendizajes te llevas de este video? ¿Cómo has experimentado la fe en medio de las pruebas? Tu reflexión puede ser de gran ayuda para otros. Si este contenido te ha sido útil, por favor, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. De esta manera, estarás ayudando a que más personas conozcan este mensaje de esperanza y fortaleza. Al suscribirte, también te mantendrás conectado con más enseñanzas que te acompañarán en tu camino espiritual. En tu pantalla ya está apareciendo nuestro próximo video con una enseñanza increíble que puede ayudarte aún más en tu crecimiento en la fe. Haz clic ahora y continúa este viaje con nosotros.